departamento de María Victoria Uribe, una antropóloga que para nosotros en REC es un honor poder entrevistar, porque realmente no solo su trabajo nos ha influido muchísimo y es fundamental para todo aquel que está interesado en trabajar conflicto y violencia en Colombia, sino porque su voz, una voz además de una mujer que trabaja estos temas desde un lugar tan distinto, es muy inspiradora para nosotros. María Victoria, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Chévere conversar contigo, María, y muchas gracias por invitarme. Entonces, como es siempre, como te decía, y aquí en REC lo que hacemos nosotros es que nos gusta presentar un poco a la pensadora. Nos gusta saber cuál fue el recorrido que te llevó a terminar trabajando los temas que trabajas, qué es lo que te impulsa hoy en día, cómo ves tú ahora en retrospectiva lo que has hecho hasta ahora y para dónde vas. Más o menos eso es de lo que vamos a hablar. Ese es el itinerario. Sí. Listo. Entonces, ¿por qué no nos cuentas un poco el comienzo? ¿Qué fue lo que te llevó a trabajar, a convertirte en antropólogo? Pues mira, realmente yo soy arqueóloga. Yo estudié arqueología en México y ejercí arqueología hice tesis de maestría en arqueología, hice mi tesis de pregrado en arqueología, pero me desesperé de trabajar con muertos, de estar, la arqueología es una ciencia muy especulativa, tú no puedes comprobar ninguna hipótesis, entonces me aburrí y realmente yo me metí a hacer una maestría en historia y luego un doctorado en historia en la Universidad Nacional y ahí yo me enruté a la violencia, pero fue por una cosa muy precisa y fue un encuentro en un cementerio de pueblo con una mujer que después mataron los paramilitares, que me llevó al pueblo, me llevó al cementerio y me mostró. No voy a contar la anécdota porque se nos va toda la entrevista en eso, pero me mostró un cementerio claramente partido en dos. Y ahí descubrí que dos tumbas correspondían a gente que había muerto de muerte violenta, un guerrillero y una muchacha que la había descuartizado la madrastra. Y esas dos tumbas eran muy bonitas, estaban muy arregladas, tenían flores. Y yo le dije a Yasmina, oye, ¿y estas tumbas por qué no están del lado donde están las tumbas arregladas? Me dijo, porque murieron de muerte violenta. Le dije, y me dijo, por eso son milagrosas, por eso hacen milagros. Entonces, el chip aquí, cháquete, me dijo, ¿usted qué está haciendo en la arqueología cuando lo que tengo que trabajar es la relación entre lo sagrado y la violencia? Y yo comencé por ahí, la relación entre la violencia y lo sagrado. Y de ahí, pues hice matar, rematar y contramatar. Analicé las masacres pensando en Durkheim, básicamente, y pensando en antropólogos clásicos. Y después, pues escribí Antropología de la Inhumanidad por solicitud de una amiga, Andu Fourmantel. Yo no sé si tú has oído hablar de ella, es una filósofa francesa. No. Bueno, Andu Fourmantel se mató hace 6 meses. Una muerte muy trágica, se ahogó en el mar. Y ella me pidió, me dijo, escriba una cosa sobre la violencia en Colombia. Yo escribí Antropología de la Inhumanidad y después la editorial Norma compró los derechos en español y lo publicó aquí en Colombia. Ok, y Antropología de la Humanidad, que de hecho ya la tenía por estos lados, porque salió una edición súper bonita, nueva, con la Universidad de los Andes, la idea de Esteban Restrepo en el departamento, la Facultad de Derecho de reeditarla, sí, que está muy bonita, la estuvimos presentando justamente esta semana en el Congreso de la Sociedad Colombiana de Filosofía en Bucaramanga. Una cosa que a mí me llama mucho la atención de Antropología de la Inhumanidad, Toya, y que tú dices ahora que te aburriste de trabajar con los muertos, me parece muy diciente que lo hayas dicho así, porque yo siento con que los muertos. tu trabajo justamente, pero no es trabajar con muertos para dejarlos muertos, sino justamente para traerlos nuevamente a la vida, para darle una voz a unas muertes que de lo contrario hubieran quedado silenciadas. Yo decía el día del lanzamiento de este libro en Bucaramanga que la Toya siempre tiene en su cabeza la imagen del ángel de la historia, de Benjamin, que es el cuadro de Klee, que tú lo tienes ahí, siempre en tus notas, y yo siempre te veo que lo piensas y de hecho lo resalta, ¿no? Ella lo tiene y lo resalta con sus marcadores, lo sigue pensando. En el caso de esta imagen, yo digo, en el caso del trabajo de la Toya, además con esta imagen, la mirada del ángel se vuelve una mirada femenina, una mirada hacia atrás,
que sabe que no puede recoger todo lo que está desperdigado y sin embargo no renuncia a pensarlo, a traerlo de vuelta, a que no se nos vaya del todo. Sí, pero ahí está la diferencia con la arqueología. La arqueología estudia muertos de hace muchísimos años. Yo estudio muertos recientes, yo puedo hablar con los parientes, puedo hablar con los familiares, puedo conocer los objetos que pertenecieron a esos muertos. ¿Sí me entiendes? Entonces es mucho más fácil rescatarlos del olvido y rescatarlos, digamos, de la indiferencia social. Entonces, sí, hay algo de eso en mi trabajo, esa necesidad. Y Benjamin ha sido un inspirador fundamental en eso, la necesidad de traer a los vencidos y ponerlos en escena, que están muy invisibilizados, digamos. Yo creo que Benjamin también en otro sentido, Toya, y es el hecho de que para Benjamin es tan importante no solo la violencia, sino el modo como la violencia busca representarse a sí misma, que yo pienso que por eso Benjamin es tan importante para quienes trabajamos violencia en Latinoamérica y en general en la poscolonia, porque se vuelve ese lugar en el que la violencia busca modos teatrales de representarse, que es lo que tú también, a lo que tú atiendes mucho en Antropología de la Inhumanidad. Sí, este libro nuevo, que yo estoy muy feliz de que haya salido la segunda edición, porque la primera edición se agotó muy rápidamente y la gente lo pide mucho, ese libro. Este toma algunas cosas de matar, rematar y contramatar. Sobre todo toma los esquemas de los cortes. Vuelvo sobre los cortes y vuelvo sobre la clasificación corporal que tenían los campesinos en la época de la violencia. Esta edición es una edición aumentada en ese sentido y reevaluada en algunos puntos. Yo había hablado de la animalidad, de la animalización, y ahora soy mucho más cauta con eso de la animalización a raíz de conversaciones con Ángela Uribe, que ella considera que esos seres humanos que animalizan los perpetradores son seres humanos. Siempre, nunca dejan de ser seres humanos, y en la representación que se hace de los perpetradores son seres humanos. Entonces, ahí replanteo un poquito el asunto de la animalización, pero básicamente es el mismo texto del 2004. Toya, y tú desde el 2004 hasta acá, ¿qué sientes que ha cambiado en tu trabajo, pero al mismo tiempo, cuáles fueron, digamos, cuáles las consecuencias de haber hecho un trabajo como este para tu modo de pensar y acercarte a la violencia en Colombia, con respecto a lo que tú veías que otras personas hacían, con respecto a lo que tú misma habías aprendido estudiando historia? Pues mira, cuando yo publiqué en el 2004 Antropología de la Inhumanidad, el tema de las masacres era un tema que en Colombia nadie quería mirar. O sea, yo me acuerdo conferencias donde se desocupaba el auditorio. Cuando yo empezaba a mostrar los diagramas de los cortes y hacer un análisis, la gente se horrorizaba y la gente no quería saber de eso. Hoy en día la gente tiene muchísimo más interés, y yo pienso que el proceso de Justicia y Paz tiene mucho que ver con eso. Yo creo que Justicia y Paz nos enseñó a los colombianos a mirar un poco las cosas de frente. Pero cuando yo escribí el libro realmente era un tema rarísimo. A mí me consideraban medio morbosa, que porque, sí, o sea, que yo porque me ocupaba de esas cosas, como que la gente no entendía muy bien. Ahora sí la gente entiende, porque ya todo el mundo sabe que la guerra colombiana es una guerra de masacres. Sí. Eso ya nadie lo pone en duda. Pero digamos, cuando se hizo el libro sí era una cosa extraña. ¿Y qué te llevó a ti a atender a ese lado tan específico de la violencia? Yo he tenido desde joven un interés muy fuerte, muy marcado por esa delgada línea roja que existe entre la vida y la muerte. Yo me iba a cirugías de corazón abierto, y me iba a los anfiteatros. Yo siempre me ha interesado ese límite que es absolutamente ínfimo entre vida y muerte. Entonces, ese ha sido un tema que a mí me ha interesado siempre. Yo no le tengo ningún miedo a la muerte. La muerte me parece que es parte de la vida. Yo viví en México muchos años, soy muy mexicana, estoy casada con mexicano. Esta casa está llena de cosas mexicanas, y para los mexicanos la muerte es una presencia que está ahí, siempre está ahí. Acuérdate, el Día de Muertos. Claro, los muertos conviven con los vivos, y todos hacemos parte como de una misma comunidad. De una misma comunidad. Entonces yo de alguna manera pues también creo en eso. Entonces, en un momento me saturé, sobre todo me saturé estando en el grupo de memoria,
el grupo de memoria histórica, Ujú. porque ahí nos tocó oír cosas tremendas y reconstruir casos durísimos, y yo dije, no más, no quiero saber de una masacre más, no, y ahí fue que salté al tema de las mujeres Sí. y hice esta investigación que siguió siendo sobre la violencia, que es el tema que a mí me interesa mucho, pero en este caso las percepciones femeninas de la violencia. Y entonces ahí publiqué el libro Hilando Fino. Ujú. Que aquí está, también lo tenía, porque es que es un libro además que la portada es tan diciente, ¿no? Con la grieta de Salcedo y ahora Antropología de la Humanidad También sale con Salcedo. Atrabiliarios, que son las dos imágenes, y Esteban Restrepo en la introducción de Antropología de la Humanidad, esta nueva edición, compara tu mirada y como la intención y el carácter de tu obra con la obra de Doris Salcedo, y dice, hay algo allí en el modo como representando, relatando, volviendo a contar la violencia, pero desde otros ojos, desde otra mirada, rescatamos algo que lo contrario quedaría escondido, ¿no? Una denuncia. Mira, esa analogía que hace Esteban Restrepo a mí me llena de felicidad, porque es realmente la única persona que se ha dado cuenta que sí, que hay un paralelo muy fuerte, digamos, en las miradas que podemos tener Doris Salcedo y yo, porque lo mío es una estética del horror. Siempre ha sido una estética del horror, y ahí Esteban fue muy perceptivo y se dio cuenta, y por eso él hace la analogía, ¿no? Sí, y que yo creo que la estética va por dos lados. Por un lado, tú atiendes al modo como el horror se representa, pero por ejemplo, en el caso de Hilando Fino, lo que yo siento que haces tú en este trabajo es que tú logras representar y darle una narrativa a ese horror relatado por una voz que es la voz de la niña que ahora, la niña que vivió la violencia y que ahora se ve a sí misma desde el lugar de la mujer ya mayor, que recuerda, y tú logras recoger todo eso y darle forma, que es lo que yo siento que Doris hace también con su trabajo, cómo darle forma a ese relato que de lo contrario es, por un lado podría ser incomprensible y por el otro horrorizante. Sí, pero ahí tienes la culpa tú, porque tú me presentaste a Adriana Cabarero, y Adriana Cabarero con ese texto tan lindo que tiene de storytelling, pues fue para mí muy diciente de cómo puedes, porque a partir de una entrevista, que puede ser una entrevista desilvanada, que no necesariamente tiene un hilo conductor, estas mujeres tuvieron un hilo conductor y hicieron un relato bastante cronológico, pero podrían haber estado brincando de un lado al otro, pero leyendo a Adriana Cabarero, bueno, y a otras teóricas que han trabajado sobre el testimonio, sí, me di cuenta que la mirada de la mujer adulta, que es la que yo entrevisto, mujeres de 85 años, esa mirada de esa mujer adulta a la niña que fue, es muy interesante, porque la niña está lejísimos en el tiempo, pues está a más de 70 años de distancia. Sí. Sin embargo, esa niña está como si estuviera ahí al lado de ellas. O sea, hay como una continuidad muy, muy interesante entre la mujer adulta y la niña. Una continuidad a veces cuando yo te escucho hablar de este tema entre continuidad y descontinuidad, ¿no? Porque en todo caso sigue la niña allí y por el otro lado la mujer mayor vivió toda una vida que la niña no hubiera podido ni siquiera imaginar a la que tenía que enfrentarse. Exactamente. ¿Y cómo fue esa experiencia de empezar a trabajar con voces femeninas? Porque entonces es el encuentro de tu mirada femenina sobre una violencia que se ha relatado sobre todo de modo masculino en Colombia y sobre los muertos hombres, que son muy protagonistas, y ahora más bien es tu mirada femenina sobre voces y miradas femeninas de esa misma época. Sí, precisamente porque yo de alguna manera hice parte en la fase tardía de los violentólogos. Yo era realmente, creo que la única mujer que había ahí, todos eran hombres. Y yo salí muy, muy, muy golpeada y muy resentida, porque lo que yo decía nunca tenía importancia. Sí. Nunca tenía importancia. O sea, lo que decía era una cosa menor. Recuerdo haber escuchado a alguno de estos personajes decir, no, es que las mujeres no tienen capacidad de pensamiento abstracto. A mí no se me olvida eso. No se me olvida. Entonces yo quedé muy aburrida con los hombres y con las voces masculinas sobre la violencia, muy aburrida,
y decidí explorar todo el lado femenino de la violencia. Por eso, mis teóricas son mujeres, Sí. son básicamente mujeres, las protagonistas de las historias son mujeres, y realmente las interlocutoras han sido mujeres. Ujú. Incluso para el trabajo anterior, porque incluso la persona que te llevó a querer hacer este trabajo, como nos contabas al principio, es una mujer con la que hablaste en un cementerio. Exactamente, exactamente, pero tiene mucho que ver esa indiferencia y un poco ese desprecio que en general, no voy a decir que es de todos, pero en general con las mujeres que incursionamos, digamos, en ciertos temas, ¿no? Siempre podemos decir ciertas cosas, pero hay otras cosas que no interesan y que nunca se escuchan. O el tipo de preguntas que se hacen son distintas y por ser distintas no se consideran importantes. Claro, porque es que las mujeres tenemos una mirada sobre la cotidianidad que a los hombres no parece interesarles mucho. Y sí, son miradas diferentes, son miradas diferentes. Toya, hablando un poco de eso y yendo un poco más adelante en lo que estás haciendo ahora, yo estoy súper interesada en este libro que va a salir, del que tú me has hablado tanto y que haces con alguien que se graduó. Con Felipe Urueña. Sí. Eso, que él se graduó de filosofía en la Universidad Él hizo una Rosario. maestría en filosofía en la Universidad del Rosario. Yo fui jurado de su tesis. Sí. Y cuando la tesis es sobre Avi Barbour y sobre Didi Uberman. Y la tesis es un collage que yo cuando vi ese collage, un montaje, que yo cuando vi ese montaje quedé en shock. Es decir, eso es una cosa tan potente, las imágenes son tan potentes, y lo que él hace ahí es poner una serie de imágenes que no tienen mayor relación las unas con las otras, pero al ponerlas juntas, estableces una serie de relaciones que a mí me deslumbraron. Entonces yo le dije a Juan Felipe, oye Juan Felipe, ¿por qué no hacemos algo juntos? Y él me dijo, claro que sí. Y entonces nos metimos a mirar todas las representaciones y autorrepresentaciones que se han hecho de las FARC. Y tomamos cuatro momentos que consideramos que son muy importantes: Marquetalia, la Uribe, el Caguán y La Habana. Y miramos cómo se representan, cómo los han representado y cómo las FARC representan al Estado y a las instituciones. Y mira, yo estoy feliz con ese libro. Y cuando dices autorrepresentaciones, ¿qué tipo de material miraron ustedes para ese trabajo? Pues mira, miramos básicamente material de las FARC, miramos resistencia, miramos unos cómics que hicieron ellos y unos panfletos, y miramos las representaciones que hace El Tiempo, El Espectador, El Siglo, la revista Semana. Tenemos como un amplio espectro, digamos, de donde tomamos las caricaturas. Sí, pero es tremendamente revelador. La hipótesis inicial era muy escéptica, y era muy escéptica en medio de la euforia general que había aquí con el proceso de paz. Nosotros nunca creímos que dejaran entrar a las FARC. Y en el libro analizamos cuáles son las dificultades para entrar. Sí, para entrar en el proceso de... No, para entrar en el Estado Social de Derecho. Ok. Para volver, como ser reinsertados a la Sí, sociedad como civil. volver, exacto, como ser reinsertados. Y sí, el libro dio en el clavo, es impresionante como dio en el clavo. Es que es interesantísimo, me parece que Antropología y la Inhumanidad haya salido en el 2004 y sea en el 2005 que se haya firmado la Ley de Justicia y Paz, que es el momento justamente, como tú decías, en donde vuelve a salir a la luz, y sale a la luz quizás realmente por primera vez en Colombia, el horror y la crueldad de la violencia desde un punto de vista que ya nadie puede negar. Exacto. Y ahora tú estás sacando un libro precisamente justo después del acuerdo con La Habana, en el que te estás preguntando qué es lo que ha hecho que no podamos imaginarnos a este país con las FARC como parte de la sociedad civil, y mostrando cómo es que esas representaciones quizás además nos han llevado a impedir imaginarnos en la sociedad civil. Sí, es un poco la conclusión a la que llegamos con Juan Felipe, es que los estereotipos que se han construido son tan sólidos y tan fuertes y tan arraigados que es muy difícil deshacerlos. Entonces, los estereotipos son de bandidos fascinerosos, gente salvaje, gente que siempre ha estado afuera, que no hace parte del Estado Social de Derecho, y la entrada, y lo estamos viendo ahorita, la entrada ha sido sumamente difícil, claro. La entrada ha sido llena de obstáculos,
Y en ese sentido el libro me parece que es muy oportuno. No, pues ojalá, y ojalá ayude a cambiar esos imaginarios, porque hasta que no cambiemos esos imaginarios, nada se va a lograr, digamos, desde el punto de vista ya de implementación. Bueno, y antes de despedirnos, Toya, a mí me gustaría que nos contaras, después de este libro, ¿qué sigue? ¿Cuál es el siguiente proyecto? Mira, vamos a hacer con una antigua alumna mía que hizo una maestría en Alemania, que se llama Andrea Molano. Vamos a hacer un proyecto bien especial, deriva de un interés que yo tengo desde hace muchísimo tiempo, de entender por qué en Colombia los criminales construyen entidades e identidades fantasmáticas. Estoy hablando de los alias, por ejemplo, sí, pero no solamente de los alias, sino recursos, por ejemplo, como los de Popeye. Popeye es un youtuber que es muy exitoso, que tiene como 4 millones de seguidores, wow, y él oscila entre la legalidad y la ilegalidad. Entonces lo que queremos analizar ahora son los recursos performáticos, miméticos, del lenguaje, que utilizan los criminales para oscilar entre la legalidad y la ilegalidad. Y por el otro lado queremos estudiar por qué la sociedad colombiana es tan permisiva con los criminales, por qué los ensalza, por qué las series de televisión más exitosas son sobre narcos, sobre criminales, sobre bandidos. Vamos a mirarlo de los dos lados. Okay. Ese es el próximo proyecto. No, pues sí, me parece que en todo caso la línea sigue siendo, y me interesa muchísimo ver en tu trabajo eso, la atención al modo como la violencia se representa a sí misma. Eso me parece clave. Creo que eso realmente resume tu trabajo desde Antropología de la Inhumanidad hasta este nuevo proyecto que además está pendiente de ser escrito. Exactamente. Pues muchas gracias, Toya, por tu tiempo, a ti, por habernos dedicado este espacio. A ti, muchas gracias a los muchachos que están detrás de las cámaras, sí, y ojalá haya quedado buena la entrevista. Esperemos que sí. Muchas gracias.